Muy buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo que es el impuesto sobre activo y el IPI, que es un impuesto a la propiedad inmobiliaria de las personas físicas. Este impuesto, el impuesto sobre activo, está contenido en el título 5 del Código Tributario. Cuando ustedes terminen esta asignatura, ustedes tienen que haber visto los 5 títulos del código. En tributación 1 se ven 2 títulos, el 1 y el 3. Y aquí en tributación 2 debemos de ver el 2, que ya lo vimos, el impuesto sobre la renta. El 3, que va después de este tema, que es el selectivo al consumo. Y el 4, el tema 4 de nosotros es el impuesto sobre activo. Entonces, vamos a entrar a la asignatura. Ya el tema está disponible para ustedes en la unidad número 5. Le voy a tirar una foto para... Déjenme ver, que hay alguien esperando, me parece. Ok. Entonces, ya la unidad número 5 está visible para ustedes. Ahí en la unidad 2 es el impuesto a los hidrocarburos. Y la unidad 3 es otro impuesto que no están en el código. Y yo me voy a enfocar en lo que está en el código tributario, que es con lo que ustedes van a trabajar diariamente. Así que las otras unidades, yo se las voy a abrir para que ustedes la chequen y la lean, pero a nosotros no nos da tiempo tratar ni el hidrocarburo, porque es un impuesto que lo hace el gobierno. Ustedes nunca como contadores van a trabajar con ese impuesto. Y el impuesto al comercio exterior es en aduana. Así que nosotros nos vamos con lo que está en el código. Maestra, disculpe, yo estoy buscando en la plataforma la unidad 5 y no sale disponible. ¿No sale disponible todavía? No. Ok, vamos a ver, porque yo la aperturé ahora, vamos a ver. Un momentito. Profe, Dígame. entonces de la unidad 1 ya no tenemos que entregar más material, más práctica. Solamente una práctica que vamos a poner final, que es el llenado del IR2, pero yo tengo que darle un taller para eso. Ok, es entonces hasta la 1.4. Ajá, sí, mi corazón. Ok, gracias. Déjeme ver por qué no se le está viendo a ustedes la unidad número 5, porque aquí yo déjeme abrir la 2, la 3, a ver si quizás es eso que necesita ser aperturada. No entiendo por qué. Entra de nuevo, mi amor, ahora. Ve a ver. Cesarín, ¿tiene alguna pregunta? Sí, maestra, o sea, en forma de actualización para mí, según lo que la compañera anteriormente le había preguntado, no sé si antes de yo entrar usted dijo algo al respecto, pero como acabo de escuchar que usted dijo de la unidad 1, porque en la unidad 1 tenemos hasta la tarea 1.6. Déjeme llegar. Déjeme ir para allá. Estoy en la 1 ahora, espero que ustedes le estén viendo. Déjeme verificar si es hasta la 1.6. ¿Y por qué ya dijo hasta la 1.4? Entonces, por eso Yo quiero le estar pregunté que si hasta ahí lo íbamos a llenar y usted me dijo que sí. No, pero que está hasta la 1.6 del impuesto. Oh. Mírala ahí la asignatura. Sí, profe. Ajá. Yo entiendo lo que usted dice. Está hasta la 1.6. Yo le pregunté que si la unidad 1 solo íbamos a llenar hasta la 1.4. Esa fue mi pregunta. Pero es que, Y usted me respondió que sí. sí, mi amor, pero es que como Cesarín me dijo, fui a ver, pero si tú ves aquí la unidad 1, las tareas llegan hasta el 1.6. No sé por qué tú me estás diciendo 1.4. No solo eso, maestra, que ya estimó todas esas tareas, solamente faltaría 1.6 gastos admitidos. Todo exactamente, querida, así mismo.
Todas las tareas ustedes las han hecho ya previamente y se han examinado sobre eso. Esta es la única que nos falta. Esta de gasto admitido. Esa que está ahí. Y entonces yo le voy a dar un taller del llenado del IR2 separado de todo esto. Para que ustedes aprendan a llenar el IR2. Pero del llenado del IR2 yo no voy a poner ninguna tarea. Es para enseñarle nada más. Porque es bien trabajoso. Entonces, ahora, yo quiero que la joven que no podía entrar, trate de entrar a la unidad. Maestra. Yo quiero preguntar si los compañeros han podido entrar, porque yo todavía no he logrado entrar. A la unidad 5. Sí, me sale hasta la 3 nada más, la 4. ¿Quién ha entrado de ustedes a las 5 y puede verla? Ella tiene que salir de la página y volver A entrar. Ah, sí, porque fue seguro en ese proceso que yo la habilité. Bueno, pues nos vamos con la unidad número 5. Vuelvo y les repito, la unidad 2, 3, la unidad 2 y la unidad 4. Déjenme ver la 4, si es comercio exterior. Tampoco eso yo lo voy a tratar. La voy a dejar para que la lean. La 3, tampoco, impuesto a los combustibles. La unidad 2, sí la voy a dar, que es el selectivo al consumo. Aquí vamos a tratar la unidad 1, 2 y 5. Solamente, que es lo que contiene el código tributario. Los impuestos al hidrocarburo y los impuestos al comercio exterior, ustedes lo van a tener ahí para lectura, para su conocimiento. Pero son impuestos muy específicos que lo establece el gobierno. Y lo aplica el gobierno, no ustedes que son contadores. Entonces, ustedes lo van a tener ahí como lectura. Nos vamos al título 5 del Código Tributario, que sí ustedes, los clientes, van a ir con el problema del IPI y del ISA. ¿Verdad? Aquí tenemos un material, el impuesto sobre activo y el impuesto a la propiedad inmobiliaria. ¿Qué graban estos dos impuestos? Graban los bienes que tiene un contribuyente. Imagínense que Cesarín tiene un solar, una casa y una finca. Entonces, si todos esos bienes que tiene Cesarín sobrepasan de un monto específico, él va a pagar el 1% de ese excedente. Y eso se llamaría IPI. Imagínense que Rosa Marte tiene una empresa de hacer eventos. Tiene mantelería, cristalería, sillas, de todo lo que se necesita, gazebos, etcétera, para hacer eventos. Ella hace eventos. Entonces, ella que tiene una empresa debidamente constituida, ella va a pagar un impuesto, el 1% del total de sus activos, y ese impuesto se llama ISA. O sea que además del impuesto sobre la renta, hay otro impuesto adicional a la propiedad inmobiliaria, ¿verdad? Que se llama ISA para las personas jurídicas y IPI para las personas físicas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Empezamos con esta presentación. El impuesto sobre los activos. Su base legal, el título 5 del Código Tributario, que es la ley 1192. La base legal es el título 5 del Código Tributario de los artículos 401 al 411. Es cortitito este título. Hay normas generales que se le aplican a este impuesto, es la número 02-2006, la 04-2006, que yo se la tengo incluida en la presentación. Y la guía número 5. Todo esto trata sobre el impuesto sobre activo. ¿Qué es el impuesto sobre activo?
es un impuesto anual que se aplica a los bienes o activos en poder del contribuyente. Que sean estos personas jurídicas con operaciones o no, o personas físicas con negocio de único dueño. ¿Cuándo es una persona física con un negocio de único dueño? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerda? Una persona que se inscribe a ver si, profe, si me acuerdo. Sí, sí. Una persona con su RNC, su cédula personal, que se inscribe a... Sí. Mira, es una persona física, como tú dices, mi amor, pero es una persona física que compra, fabrica y vende. O sea, una persona física que hace comercio, tiene un colmado, tiene una ferretería, tiene una tienda de zapatos, todo aquel que hace comercio y su RNC es su cédula, es una persona física con negocio de único dueño. ¿Oíste? Esa es la diferencia. Su RNC es su cédula, pero él hace comercio, compra y vende. O compra, fabrica y vende. Entonces, este impuesto se aplica a las personas jurídicas o a personas físicas con negocio de único dueño. Una persona física con negocio de único dueño no declara en el IR1, declara en el IR2 porque hace comercio. En el IR1 declaran las personas físicas que tienen un oficio independiente o un profesional independiente, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una ferretería, una farmacia, un colmado, tú haces comercio. Entonces tú eres persona física con negocio de único dueño. Entonces, ¿qué grava? Grava a las personas jurídicas y a las personas físicas que hacen comercio, que se llaman personas físicas con negocio de único dueño. ¿Qué grava este impuesto? El total de los activos. Total de los activos. Con algunas exenciones que vamos a ver más adelante. El valor total de los activos, incluyendo de forma expresa los inmuebles. ¿Cuáles son los inmuebles? El terreno y las edificaciones. Esos son los únicos inmuebles que yo conozco. Terreno, edificaciones, ¿verdad? Que figuran en el balance imponible del contribuyente, no ajustado por inflación y luego de aplicada la inflación. ¿Qué usted le va a restar al total de esos activos? El total de la depreciación acumulada, la amortización, la reserva para cuentas incobrables, excepto las compañías que no tienen operaciones. Cuando una compañía no tiene operaciones, debe pagar el 1% del total de sus activos y no puede deducir nada. Imagínense que Elizabeth tiene una empresa que tiene $1 millón de pesos de activo, pero ella la cerró y no la ha abierto. Ella tiene que pagar todos los años el 1% de $1 millón de pesos. ¿Oyeron? Porque no paga impuestos sobre la renta, porque no tiene, vamos a ver cuánto ella paga, yo creo que 10,000 pesos. El 1% de $1 millón, ella debe pagar 10,000 pesos anuales. No va a pagar impuestos sobre la renta porque no tiene operaciones. Y el impuesto sobre la renta se paga sobre la ganancia. Pero va a pagar el 1% de ese millón que ya tiene de activo. Y no le puede restar nada, dice la ley. En el artículo del 401 al 411. ¿Alguna pregunta? Maestra, disculpe, sí, yo tengo una pregunta. Ese millón incluye el inmueble, como usted decía, usted mencionaba. El inventario, si tú tienes. Entonces, una persona, ok, porque esto es en cuanto al comercio, sí, sí. Porque la duda mía era, o sea, la pregunta que yo iba a hacer era con una persona que tiene una empresa de servicio, ok, que haga ahí. Ok. Qué bueno. Entonces, jóvenes, seguimos. ¿Qué dice el artículo 402?
Para los fines de este impuesto, se entiende por activo imponible el valor total de los activos, incluyendo de forma expresa los que son inmuebles, que figuran en el balance general del contribuyente. Señores, el balance general es el estado de situación. No ajustado por inflación y luego de aplicada la deducción por la depreciación, la amortización y la reserva para cuentas incobrables. Se exceptúan, o sea, quiere decir, se restan de la base imponible de este impuesto las inversiones en acciones de otra compañía, los terrenos ubicados en zonas rurales, pero que están en zonas rurales y son para agricultura o ganadería, explotación agropecuaria, ¿verdad? Y los impuestos pagados por adelantado. Y si usted ha comprado bonos del Ministerio de Hacienda o bonos soberanos, como le llaman, usted puede deducir estas 5 partidas del balance imponible del impuesto. Vamos a ver, aquí lo vamos a ver más clarito porque ahí está. ¿Qué dice el artículo 403 del Código? Que las instituciones financieras, las empresas generadoras de electricidad y las compañías aseguradoras no van a pagar el impuesto sobre activos del total de los activos. Solamente van a pagar el impuesto de los activos fijos. O sea, que hay sectores que no pagan sobre el total de los activos y estos sectores son los bancos, las empresas, todo lo que esté relacionado con las empresas generadoras de electricidad y las empresas de seguro, como las AFP y las ARS. Dice, las entidades de intermediación financiera definidas por la ley monetaria en la ley 18302, así como el Banco Nacional de la Vivienda y Producción, las administradoras de fondos de pensiones definidas en la ley 8701, que crea el sistema de seguridad social, y los fondos de pensiones que estas administran, estas empresas van a pagar el 1%, mírenlo ahí en rojo, pagarán el 1% sobre la base del total de sus activos fijos, no como las otras empresas, que es sobre el total de los activos, que van activos corrientes, activos fijos y otros activos. En el artículo 403 define estas empresas que no van a pagar sobre el total de los activos, sino sobre el total de los activos fijos. Lo interesante de esto es que en la declaración jurada de este impuesto me dice, me le pone acápites diferentes para estos sectores, para seguros, para los bancos. Lo pone aparte. Y yo sé que no va sobre el total de los activos, sino sobre el total de los activos fijos. ¿Qué activos no van a formar parte de la base imponible? Un momentito, por favor. Gracias. ¿Qué activos no van a ser, no lo vamos a restar de la base imponible? Lo dice el artículo 402, pero lo dice muy juntito. Y aquí yo se lo pongo por separado. Las inversiones en acciones de otra compañía. Imagínense que Brugal, como lo es, tiene acciones de la vinícola y tiene acciones de la destilería que está en San Francisco de Macorís. Entonces, Brugal y compañía, cuando va a declarar su impuesto sobre activo, esas inversiones en acciones que tiene de otra compañía, ella lo puede deducir. Una pregunta, maestra. Dígame. ¿Sí? Hay grupos de empresas que prácticamente se dividen entre empresas. Están relacionadas. Exactamente, por eso le hago la pregunta. ¿Lo hacen con ese fin? Sí, con ese fin, claro, mi hijo. Ok, gracias. Para separar el capital, primero, óyeme bien, el pago del salario mínimo va a depender del tamaño de la empresa.
Entonces, Exacto. si yo tengo muchas empresas chiquitas, Salario mínimo disminuye, obviamente las bonificaciones anuales también, ok, esa es otra. Otra es este impuesto. que es la más importante. Exacto. Está bien, gracias, maestro. Tiene sentido. Todo esto es estudiado. Porque así Pero como muy bien. en la DGI están pensando cómo cobrar más impuestos, habemos de este lado contadores que estamos buscando la vuelta dentro de la ley. Entonces, los terrenos ubicados en zonas rurales con vocación agrícola. Si yo tengo un terreno en el campo rural, adiós, lo primero es cómo tú sabes qué es rural y qué es urbano en los ayuntamientos. Hay un mapa. En los ayuntamientos hay un mapa donde está lo que se considera urbano y lo que se considera rural. Esos mapas hay que actualizarlos porque ya somos tantos dominicanos que lo que era antes rural, ya hay complejos para vivienda, pero todavía no lo han hecho. Entonces, si usted tiene un terreno en una zona rural que dice su ayuntamiento que es rural, y usted no lo tiene sembrado de nada y no lo tiene con animales pastando, usted va a pagar el 1%. Solamente vamos a restar ese terreno si solo si tiene vocación agrícola, o ganado o agricultura. Entonces, por eso que ustedes ven en Constanza y en Jarabacoa grandes villas y que tienen algunas sembradíos por ahí, por atrás, sí. Ellos le están dando la vocación. ¿Entienden? La vocación se la están sembrando para que no pagar el 1% de esas grandes casas de campo. Los inmuebles por naturaleza de explotación agrícola. Por ejemplo, yo tengo yo tengo en mi finca cacao o tabaco sembrado, pero yo tengo que tener un lugar donde yo pueda poner ese producto. Entonces, eso es un inmueble con explotación agrícola. Entonces, esa construcción, ese edificio, ese almacén no paga impuestos sobre activos porque se usa para la explotación agrícola. Los impuestos pagados por adelantado o anticipo, ustedes saben que la ley establece que toda persona jurídica debe pagar un anticipo sobre el año que no ha terminado, tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Entonces, en mi balance general, lo que yo he adelantado, yo lo tengo como anticipos pagados. Eso yo lo voy a deducir. Si el Estado emite bonos soberanos y yo compro esos bonos soberanos, yo lo voy a restar también de la base imponible del impuesto. Pero cuando estemos haciendo la práctica, yo le voy a tirar una foto a lo que usted va a restar de la base imponible. Para que me lo acuerde. ¿Quiénes no pagan impuestos sobre activos? Todo aquel que por una ley especial esté exento del impuesto sobre la renta, tampoco va a pagar el impuesto sobre activos, porque estos dos impuestos están vinculados. Lo vamos a ver más adelante. Están exentas del pago del impuesto, de este impuesto, las personas jurídicas que por aplicación del Código Tributario, leyes especiales o contrato aprobado por el Congreso Nacional estén totalmente exentas del pago del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro registradas en la DGI están exentas del pago del impuesto sobre la renta. Y si están exentas del pago del impuesto sobre la renta, estarán exentas del pago del impuesto sobre los activos. Las zonas francas, por la ley especial que tiene la 690, están exentas del pago del impuesto sobre la renta y están exentas del pago del impuesto sobre activos también. Las empresas acogidas al incentivo de la frontera, la ley fronteriza, están exentas por esa ley especial, la 2801, que ahora
la modificaron porque era 20 años, de 2001 al 2021, ya esa ley había vencido, pero lograron otra ley y se quedaron dentro de una exención del pago del impuesto sobre la renta y tampoco van a pagar el impuesto sobre activos, porque se declaran juntos en el mismo IR2. ¿Ok? La ley permite, en el artículo 404 del código, permite que usted, el contribuyente, la persona jurídica que pague este impuesto o la persona física con negocio de único dueño, solicite por escrito una exclusión temporal de algunos activos, si se da una de estas dos situaciones. Aquellas empresas cuyos activos fijos netos adquiridos en el año sean superior al 50% del total del activo que tenían el año pasado, podrán solicitar una exclusión temporal. Por ejemplo, Rusiel Vargas tiene una empresa de hacer quesos. En el 2021, ella tenía un total de activo de 10 millones de pesos. Pero ella cogió un préstamo o buscó un socio y para el 2022 compró varios equipos nuevos que sumaron 6 millones. Ella tenía 10 en total el 2021, pero compró en el 2022 6 millones. O sea, más del 50% del total de activos que tenía el año anterior. Entonces, por esos 6 millones, Rusiel, su contador, va a solicitar una exclusión temporal de esos 6 millones. ¿Por qué? En base a que ella compró más del 50% del total de activos que tenía en el periodo anterior. Si el contador no sabe eso, entonces va a poner a Rusiel a pagar 60,000 pesos de más. Pero esa carta se tiene que hacerla en enero. 90 días antes del cierre. Estamos pensando 90 días antes de la presentación. El IR2, imagínense que si cierra el 31 de diciembre, la compañía de Rusiel tiene 120 días después del cierre. Eso es abril, ¿verdad? De diciembre a abril hay 120 días. Entonces, esa carta de la exclusión temporal, el contador de Rusiel tiene que mandarla en enero, porque tiene que ser 90 días antes de la declaración y el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, todo eso, usted como asesor tiene que tenerlo claro. Entonces, Rusiel compró 6 millones en el 2022, tenía 10 millones en total de activos en el 21, adquirió más del 50% de lo que tenía. Eso se llama inversión en capital intensivo. Así dice la ley. Entonces, esa es la primera parte. ¿Qué otra situación te permite a ti solicitar una exclusión temporal? Aquellas empresas cuyas inversiones que por la naturaleza de su actividad duren más de un ciclo contable para ser instalada. Vamos para allá. Rusiel compró una máquina, un equipo especial para hacer queso en Suiza. Para traer esa maquinaria, primero ya tuvo que desembolsar $20,000. Pero esa máquina se la van a fabricar a Rusiel y se la van a entregar en 8 meses. El fabricante en Suiza. 8 meses. Después, para traer esa maquinaria de Suiza a República Dominicana, va a durar 6 meses. Entonces, esa maquinaria va a durar más de un año para ella instalarla y empezarla a usar. Entonces, cuando ella desembolsó esos $20,000 más $6,000 más para traer esa máquina, esos $26,000 están dentro de sus activos. Entonces ella puede pedir una exclusión temporal
pero necesita una carta del fabricante y una carta de la empresa de transporte de Suiza. Con esas dos cartas como evidencia, el contador va a solicitar una exclusión temporal por $26,000 llevado a pesos. ¿Oyeron? Entonces, esa es otra situación donde yo pido exclusión. ¿Dónde otra situación se pide exclusión temporal para el pago del impuesto sobre los activos? Cuando ha pasado una situación de una causa de fuerza mayor o extraordinaria. Cuando el COVID, la mayoría de los contadores que tienen conocimiento de este título solicitaron exclusión temporal. ¿Por qué? Porque una causa, muchas empresas cerraron 1 año, año y medio. Entonces yo no pagaba impuestos sobre la renta, pero sí tenía que pagar el 1% de los activos. Entonces yo, en base a la situación extraordinaria del COVID, hice varias cartas a varios clientes solicitando una exclusión temporal por una causa de fuerza mayor que se llamó el COVID-19. Los que no hicieron eso tuvieron que pagar el 1% de sus activos. Impuestos sobre la renta 0, porque no estaban cerrados, pero este título lo cargó con el 1%. Los que teníamos un poquito de conocimiento de la ley, solicitamos en enero una exclusión temporal del pago del impuesto sobre activo por el tema de una causa de fuerza mayor que se llamó el COVID. Otra causa de fuerza mayor, un incendio. Otra causa de fuerza mayor, una inundación, un tsunami, como pasó en la capital. Es una causa de fuerza mayor. Y si yo tuve pérdida extraordinaria en esa inundación, yo también puedo solicitar que me excluyan temporalmente del pago del impuesto sobre activo. Estamos en noviembre. Esa carta la mando en enero y no pago el 1% de los activos. Ahora, hay que hacer la carta. ¿Verdad que sí? Eso se llama exclusión temporal. ¿Qué procedimiento usted tiene que hacer para pedir exclusión temporal? Primero, debe hacerlo mediante una comunicación motivada. ¿Qué es una comunicación motivada? Una comunicación con evidencia. Y debo decir, en virtud de qué artículo de la ley yo quiero esa exclusión temporal. Y lo vamos a buscar ahorita en el título 5 del Código Tributario, específicamente donde habla del punto de exclusión temporal. Déjeme buscarlo en Google, que eso es lo bueno de ahora, ¿verdad? Vamos a buscar en Google. Pongo así mismo título 5 del Código Tributario. Lo vamos a descargar y ahí yo voy a buscar qué artículo me dice el punto de exclusión temporal, que no se lo puse ahí. Pero está en PDF y no lo puedo agregar. Vamos para allá. Aquí está el título 5. Del 401 al 411. Exenciones. Sí, artículo 406 dice: las inversiones definidas como reglamentarias, como capital intensivo, a eso ya lo vimos. Aquí me dice que las empresas que pretendan beneficiarse de la exclusión que se trata en el artículo 406 deben solicitarla por lo menos 3 meses antes de la fecha prevista para la presentación de la declaración jurada anual. La DGI podrá negar esta exención temporal por una resolución motivada, la cual usted puede recurrirla en el Tribunal Contencioso Tributario. No recurran nada, que nunca ganamos ahí. Si le dicen que no de entrada, no, suelte eso. Ya ustedes saben. Déjenme buscar aquí
ese no es el que yo quiero. Ok, mírenlo aquí. Sí, en el mismo 406, párrafo 3. Los contribuyentes que presenten pérdidas en su declaración de impuestos del mismo ejercicio podrán solicitar una exclusión temporal del impuesto sobre activo y la administración tributaria podrá acoger esta solicitud siempre y cuando se justifique que existan causas de fuerza mayor o de carácter extraordinario. En el artículo 403, párrafo 3. Entonces, cuando yo quiero una exclusión temporal basándome en una causa de fuerza mayor, como es un virus, el COVID-19, como es un fuego, un gran robo, una inundación, ¿verdad? O que una gran huelga que yo tenga en la empresa por falta de, porque todos se pusieron a uno y quieren aumento de sueldo, yo tuve que cerrar la empresa. Por todos esos motivos, yo debo hacer una carta motivada de decir así: en virtud del artículo 406, párrafo 3, solicito una exclusión temporal del pago del impuesto sobre los activos, ya que ha ocurrido un incendio tal día. Como ustedes podrán ver, tengo un certificado de los bomberos y fotos que certifican el fuego. Y ya con esa carta se la tienen que aprobar porque usted está invocando el artículo, el párrafo y mandó un certificado de los bomberos y mandó fotos del fuego. Eso es una carta motivada. Ahora, una carta diciendo que tuve un fuego y usted no le pone nada atrás de evidencia, le van a decir que no. ¿Verdad que sí? Entonces, la carta se debe mandar 3 meses antes de la presentación o declaración del IR2. Recuerden que vimos en la unidad de las personas jurídicas, en la guía, vimos que las personas jurídicas tienen 4 fechas para declarar el impuesto sobre la renta, para el cierre. 31 de diciembre, ¿verdad? 30 de abril. Entonces, mayo, junio, julio, 30 de junio y 30 de septiembre. Entonces, usted tiene que ver cuándo cierra su empresa. Y 3 meses antes de ese cierre, usted tiene que mandar esa carta si usted quiere que le den una exclusión temporal por las 3 situaciones que vimos. Por una inversión intensiva en capital, por una causa de fuerza mayor, ¿verdad que sí? O si usted tuvo pérdidas en el año, usted puede motivarla y solicitarla. Esa casi nunca pasa, pero la ley lo dice. Usted puede hacer eso. Se llama exclusión temporal. Artículo 406, no se lo puedo anotar ahí, pero ustedes lo anotan. ¿Qué tasa vamos a pagar? Un 1% del total de los activos imponibles, porque acuérdense que hay 5 activos que no son imponibles, que yo le mandé la foto, ¿verdad? Está ahí en el grupo. Hay 5 activos que usted lo puede restar. Inversiones en inversiones en acciones de otra compañía, ¿verdad? Los impuestos pagados por adelantado, los anticipos que usted paga, ¿verdad? Si usted tiene un terreno con vocación agrícola y una edificación con vocación agrícola. Aquí viene el cuento de la última reforma fiscal que tuvimos en el 2012, la 253-12, que decía esa reforma fiscal que a partir de 2015 este impuesto del 1% iba a ser reducido al 0.5.
y que en el 2016 este título del código iba a ser eliminado. Entonces le pusieron en letra chiquita, sí, solo sí, se lograba una presión fiscal de 3.23. Eso fue en el 2012, la cual no se logró. Entonces todavía estamos hablando del 1% y todavía estamos hablando del impuesto sobre activos, que ya en el 22, eso ya yo no se lo iba a dar, ¿verdad? Pero estamos aquí. ¿Cómo se determina el pago de este impuesto? Fácil. Primero, usted va a llenar el IR2 y el IR2 le va a decir cuánto usted va a pagar de impuestos sobre la renta, siendo usted persona jurídica o persona física. Primero enviamos el IR2. Luego llenamos el impuesto sobre activo. Usted no va a pagar el 100% del impuesto sobre activo porque lo que usted va a pagar del impuesto sobre la renta se lo va a restar a ese 1% del impuesto sobre activo y solamente va a pagar la diferencia. Si el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto sobre activo, solamente va a pagar el impuesto sobre la renta. Ahora, si el impuesto sobre activo es mayor que el impuesto sobre la renta, usted va a pagar la diferencia nada más. Porque el impuesto sobre activo se considera un crédito sobre el impuesto sobre la renta. ¿Y dónde dice eso? Lo dice en el artículo 407 del código. Y vamos a leerlo. El monto liquidado por concepto del impuesto sobre activo se considerará un crédito sobre el impuesto sobre la renta correspondiente. Si el monto liquidado por concepto de impuestos sobre la renta fuere igual o superior al impuesto sobre los activos, se extinguirá la obligación de pagar el impuesto sobre los activos. Párrafo 2 del 407. En el caso de que aplicado el crédito a que se refiere el artículo anterior, da una diferencia a pagar sobre el impuesto sobre activo, entonces este monto usted lo va a pagar en 2 cuotas. La primera, conjuntamente con el impuesto sobre la renta, y la segunda, 6 meses después. Pero con número eso lo vamos a ver más bonito. Ahí está el artículo 407 que le acabo de leer. Aquí viene de donde yo le dije que en el 2015 este impuesto iba a desaparecer. No, este impuesto en el 2015 iba a bajar a 0.5 y que en el 2016 ya sería eliminado este impuesto del Código Tributario. Pero le entraron un párrafo chiquito que decía: la reducción contemplada en el artículo 448 de esta ley de la reforma fiscal se aplicará en la medida que permita alcanzar y mantener la meta de la presión tributaria del año 2015, que conforme al indicador del Banco Central, ahí no lo dice, pero el Banco Central es 3.25. Entonces, como no se logró esa presión fiscal, seguimos en el 2022, 7 años después, con esto. Ahí está. Aquí viene un ejemplo con números. ¿Cuándo procede pagar el impuesto sobre el activo? En caso de que el impuesto sobre activo sea superior al impuesto sobre la renta, el contribuyente pagará la diferencia al fisco en 2 cuotas, en partes iguales. El impuesto sobre activo me dio 500,000 pesos. O sea, yo tengo en total de activo 50 millones de pesos. Y eso me da 500,000 pesos. El impuesto sobre la renta me dio 450,000. Entonces, cuando yo digo 500 menos 450, me da 50. El impuesto sobre activo es mayor. Entonces, esos 50,000
lo divido entre 2 y lo pago en 2 cuotas. Una, 25,000 conjuntamente con estos 450 y el otro 25 después de 6 meses. Ahora vamos a ver un caso donde el impuesto sobre la renta es 500,000. No, el impuesto sobre el activo es 500,000 y el impuesto sobre la renta en el IR2 me da 800. Entonces yo digo 500 menos 800 me da menos 300. Entonces yo no voy a pagar impuestos sobre los activos porque nunca el Estado es deudor. Ahí se aplica un modo de extinción de la obligación tributaria que se llama confusión. Es cuando el Estado queda como si me debiera a mí, pero el Estado no me tiene que de pagar nada a mí, ¿verdad? Entonces, cuando el impuesto sobre activo es menor que el impuesto sobre la renta, no procede el pago del impuesto sobre activo. Cuando el impuesto sobre activo es mayor que el impuesto sobre la renta, pagamos la diferencia en 2 cuotas. Cuando yo tengo un saldo a favor del impuesto sobre la renta del año anterior, yo mediante una carta solicito que ese saldo a favor del impuesto sobre la renta se me compense con el pago del impuesto sobre activo y procede. ¿Oyeron? Ahora, esa carta hay que mandarla 3 meses antes. Por eso, cuando el cliente te busca a ti, la fecha límite de declaración es el 30 de abril y te busca en marzo, él se va a pedirle todo esto bueno. Y usted tiene que decirle, mira, fulano, yo te trabajé el año pasado, te voy a trabajar este año, yo lo llamo a principios de enero. Yo te llamo, ¿ok? Y le digo, mira, yo te estoy llamando porque hay cosas que podemos hacer, que debemos hacerlo 3 meses antes de la declaración del impuesto. Si tú no me llamas en enero, yo no voy a poder ayudarte con eso. ¿Ya? Éticamente yo cumplí con ese cliente. O sea, le di un aviso. Y es más, yo se lo mando hasta por un correíto. ¿Me oyeron? A ver si él me va a contratar de nuevo. Si no me contrata, está bien. Porque uno contrata a quien uno quiere. No es obligado. ¿Verdad? Pero yo tengo mi carpetica de cliente y yo tengo una carta prehecha y yo se la mando en enero. ¿Verdad? Yo tengo un grupo y en enero le mando esa cartita. Yo se la mando como después de Reyes. Y después, el que me dice que sí, le hago una visita. A ver cómo está. ¿Tuviste pérdida? ¿Tuviste ganancia? No una auditoría de una vez, porque eso toma tiempo, pero un sondeo, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa si usted no paga este impuesto como lo establece la ley? La primera cuota, si procede el pago, conjuntamente con el impuesto sobre la renta y 6 meses después la siguiente. La sanción que establece el artículo 26 y 27 del Código Tributario, que se llama mora e interés indemnizatorio. Se aplicará un 10% de recargo por mora, por el monto del impuesto dejado de pagar, por el primer mes o fracción de mes y un 4% progresivo por cada mes o fracción de mes. Y además de eso, un interés indemnizatorio de un 1.10 por cada mes o fracción de mes. Esto lo dice en el título 1 del Código Tributario y se aplica para los 4 títulos que siguen. Esa sanción por no cumplir con la obligación tributaria en el tiempo que dice la ley. Ahora, esa es la presentación. Ahora vamos a hacer una práctica. Déjenme buscarle una que yo tengo aquí y vamos a verlo con número, el impuesto sobre activo. Vamos a verlo con número y déjenme buscar. Ay, Dios mío, cuántas cosas tenemos aquí abiertas. ¿Quién había escuchado hablar de este título del código de ustedes? ¿Quién había escuchado hablar del impuesto sobre activo? Del título 5 del Código Tributario. Bueno, pues ninguno. Pues
Se lo presento hoy, ¿verdad? Es un impuesto que se declara anualmente y hay que pagarlo 2 veces al año. Y se declara conjuntamente con el impuesto sobre la renta. Entonces, déjeme buscar aquí. Una pregunta sobre eso. Sí. Imaginemos que dentro de esos activos, luego de haber pasado un inventario, encontramos muchos productos defectuosos, o sea, averiados. ¿Todo eso se rebajaría de ese pago de impuestos? Sí. Si hay productos dañados, defectuosos, oye lo que tú vas a hacer. Tú vas a hacer una carta, porque tú no puedes lo que esté dañado, sacarlo y botarlo. No. Hay un procedimiento para eso, fiscal. Tú vas a hacer una carta solicitando a la DGI que te mande un inspector a tu empresa, porque tú tienes productos que están obsoletos, dañados o has sufrido merma. Entonces, tú vas a hacer una carta, solicita un inspector que te lo manden allá a tu empresa. Si en 48 horas no te lo mandan, tú vas a hacer un listado de todo lo que tú vas a sacar del inventario y procede a sacarlo. Porque ya tú cumpliste con la ley. La ley te dice 48 horas, ¿verdad? Si en 48 horas no llega ese inspector, tú puedes sacarlo en base a la carta que tú tienes sellada y firmada de que la depositaste en la DGI. Entonces, ese monto tú lo vas a restar. Sí, solo si lo hace así. Si lo sacaste de que, bótame eso, que eso no sirve, te fuñiste. Va a pagar ITEVI y va a pagar el 1% de los activos. Pero a raíz de eso, luego de haber sacado esos artículos, hay muchos de ellos que se pueden vender como chatarra. ¿Es posible que la empresa quedarse con la ganancia? Sí. Ok. Ahora, si solo si tú no das una factura a quien te compró la chatarra. Exacto. Está bien, gracias. Yo no dije eso, yo no puedo decir. No. O sea, yo hago las preguntas porque prácticamente estoy relacionado a eso y necesitaba más claridad. Sí. Déjeme entonces buscar un ejercicio. Aquí le tengo del impuesto sobre activo. Yo tengo muchísimo ejercicio aquí. Oye, qué duro habla mi esposo, Dios mío. Déjame buscar aquí impuesto sobre activo. Estoy buscando en mi carpeta, ¿eh? Ok. Bueno, voy a coger este parcial del año pasado. Vamos a, espérense. Vamos a cerrar la puerta, ¿verdad? Porque él es un poquito sordo y habla como la gente sorda, habla duro. Entonces, déjeme compartir este parcial de cuando yo daba las clases presenciales y aquí le voy a explicar el caso. Esto lo daba yo en primer parcial. Aquí dice, prepare la declaración de activo para la empresa Tiopan. Ya yo sé que es una persona jurídica y aplica. Tiene una declaración de impuestos sobre la renta de, vamos a ver, tiene la declaración de impuestos sobre, en su declaración del impuesto sobre la renta, tiene un total de activos de 120 millones. Oigan eso. Y eso no es nada para empresas grandes. Dentro de esos 120 millones, tiene un almacén para frutos, vocación agrícola. Una finca de 5,000 metros a 1,000 metros cada uno, vocación agrícola, porque está sembrada de frutos. Inversión en acciones, tiene 2,000 acciones a 1,300 cada una, eso está exento. Pagó anticipos en el año de 205,000 y tiene bonos soberanos o del Estado por 1,800,000. Esas 5 situaciones la vamos a restar de esos 120,000 pesos. La ley me lo permite, artículo 402.
Además de eso, la DGII le autorizó un crédito de un saldo a favor que tiene por valor de 120,000. O sea, ella tiene un saldo a favor sobre el impuesto sobre la renta. Entonces ella dijo, bueno, pues por favor, ese saldo por escrito, en virtud del artículo tal, yo quiero que se me compense con el pago del impuesto sobre activo. Ella lo mandó esa carta. Además, vamos a ponerle un asterisco aquí. Además, la DGII le autorizó una exclusión temporal por la adquisición de un equipo que la empresa necesita, pero que para instalarlo y ponerlo a funcionar van a durar 16 meses. Porque tienen que construir un espacio para ese equipo, tienen que hacer la instalación eléctrica, tienen que entrenar al personal y eso, y van a durar 16 meses. Entonces, esa exclusión temporal la mandó, como dice la ley, 90 días antes y se la aprobaron. La renta imponible de Tío Pan, o sea, lo que él se ganó en el año es 1.400.000. Y él va a pagar el 27% de ese 1.400.000. Vamos a poner esto moderno y vamos a decir que es 2021, porque el 22 está en curso. 2021. Vamos a dar a guardar ahí. Y ahí ya lo tenemos. Bien. Entonces, requerido preparar la declaración de activos para el 2021 y si da a pagar, dime cuánto y cómo lo vamos a pagar. Entonces, el primer paso. A mí me gusta por paso las cosas, aunque después yo lo haga todo junto. Primer paso, determinar el impuesto sobre la renta que pagará Tío Pan. Entonces, el impuesto sobre la renta, déjeme bajar esto. Un poquito aquí. Vamos a bajar un poquito el sonido. La renta neta imponible es 1.400.000. Eso fue lo que se ganó Tío Pan en el año. Entonces usted lo va a multiplicar eso por el 27%. Y lo que debió pagar de impuestos sobre la renta, o lo que le da a pagar, entonces calculamos 1.400.000 por el 27%, 378,000. Y lo guardo ahí. Esto se declara primero en el IR2. Siempre el IR2 se llena primero. Ese dato Tío Pan lo tiene. Ok. Ahora nos vamos con el segundo paso. Segundo paso. Determinar el impuesto sobre activos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tú vas a coger el total de activos que le da el ejercicio es 120 millones. Porque una fábrica de zapatos tiene mucho equipo caro. 120 millones. A esos 120 millones, usted le va a deducir lo que la ley le permite en el artículo 402, menos. Entonces vamos un momentito. Déjenme ver, que nos sube. Vamos a mandarle el ejercicio en una foto y así yo no tengo que estar subiendo y bajando para ver los datos. Entonces nos vamos por aquí. Ahí está. Ok. Entonces, ¿cómo te determina el ISI? El ISA. A mano. Ustedes van a ver ahorita qué cachú llenar ese IR2. Esa declaración de activos. Usted va a restar ahí lo que la ley le permite. Le permite deducir la finca
es 5.000 metros a 1.000 pesos el metro. Te voy a decir 5.000 por 1.000 pesos. Déjame ponerle como debe de ser, metros. Cada metro lo vamos a poner a 1.000 pesos. Y eso nos va a dar un total de 5 millones de pesos, ¿verdad? La finca dice sembrada de frutos. Si yo no le digo que nada, usted no la puede restar porque no tiene la vocación. El inmueble rural, donde guardamos los frutos, es 3.850.000. Eso también se deduce de la base del impuesto sobre los activos. También vamos a deducir inversión en acciones de otra compañía, dice la ley, que yo lo puedo deducir. Y son 2.000 acciones, 2.000 acciones por 1.300 pesos. Ay, no. Vamos a reducir aquí la palabra acciones y vamos a poner 1.300 pesos. ¿Cuánto nos da eso? Lo cogemos la calculadora, 2.000 por 1.300. 2.000 acciones. 2.600.000. 2.600.000, ay, sí, ayúdenme, 2.600.000. Eso también es deducido de la base imponible. Y también pagué anticipos del impuesto sobre la renta. Anticipos. Pagamos 200. Ay, Dios. Déjeme buscar la foto. 205.000. Y además tengo bonos de Hacienda. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Leonel Fernández? Que eso era una cantidad, y bono, y bono, y bono. Los bonos son deuda que el Estado incurre. Bono, pero ahora yo no he visto que han hecho bonos, pero también han cogido muchos préstamos. Pero esto es lo que hay. 1.800.000. Todo eso se deduce de la base imponible del total de los activos. La ley lo permite. Y vamos a buscar una rayita, a ver dónde anda. Aquí. Y vamos podemos mover esto más para allá y podemos sumar todas estas exenciones y deducirla aquí. Sumamos 5 millones. $5 millones de pesos, más 3.850.000, más 2.600.000, más 205.000, más... Ahí me dio 13.455.000, me dio a mí. 13 millones, correctamente, 455. Ahora, por favor, querida, réstamele eso a 120 millones. 106.545.000. Así mismo. Ajá. 106.545.000. ¿Verdad? Esa es la base imponible. Ahora bien, según la ley, ahora yo tengo un crédito. Si me da a pagar el impuesto sobre los activos, yo tengo 120.000 pesos por ahí guardado. Pero este que está aquí es una exclusión temporal que me dieron de
1.700.000 de ese equipo que va a durar 16 meses para instalarse. No lo resto ahí porque la ley no lo establece en el mismo artículo. Pero aquí abajo yo digo menos 2 puntos, exclusión temporal. Si no me lo autoriza, no puedo restarlo. Pero aquí yo lo hice como dice la ley, mandé una carta motivada y voy a restar temporalmente de mi base imponible 1.700.000. Resten por favor ahí. Esto le da 104,845. Ajá, 104.000. 845, 104,845,000. Voy para allá, mi amor. Perdona. Estoy poniéndole una notita. 104.845.000. 845.000 por la tasa del impuesto sobre activo, impuesto sobre activo, que es un 1%. El 1% de 104 millones, ¿cuánto da? Eso da 1,048,450. 1.045.000. 1,048,450. Ajá. Eso me da a pagar del impuesto sobre activo. Ahora viene el paso 3. Es determinar si procede el pago. Entonces, ¿cómo yo lo determino? Bueno, vamos a hacer aquí una técnica. El impuesto sobre activo me dio 1.048.000. Vamos a ver, 1.048.000 y tanto. 450. 450. Exactamente. Y en el paso 1, el impuesto sobre la renta me dio a mí, lo busco, me dio 378. ¿Cuál es mayor? El impuesto sobre activo. El ISA. El ISA, exactamente. Me dio aquí 378, fue, ¿verdad? Entonces, Sí. los restos. Entonces, esa diferencia me da a pagar del impuesto sobre activo. ¿Cuánto nos da eso? 670, 450. 470. No, 670, 450. 450. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un saldo a favor, autorizado, de 120.000 pesos. ¿Se acuerdan? En el ejercicio que lo había solicitado. Entonces, el verdadero impuesto sobre activo a pagar restémoslo a los 670, 120. Eso da 550, 450. Ajá, 550, 450. 450. Le puse en este ejercicio, en el examen a los jóvenes, en 2 cuotas. La primera cuota, Es un trabajo. un trabajo, eso era a mano. Una primera cuota, 50% de 550.450. La mitad de esto. Y una segunda cuota, el otro 50%. Seis meses después.
¿Cuál es 50% de 550,450? Por favor. 275, 225. Exacto. Entonces, 275, 225. Conjuntamente con el impuesto sobre la renta que asciende a 378,000. Cuando yo pague esos 378, debo pagar 275, 225 del impuesto sobre activos. Y 6 meses después, debo pagar el otro 50%. 6 meses después. Entonces ahora vamos a declararlo. Maestra, y nos espera un examen así mismo nosotros. No, jamás. Yo le voy a poner una práctica porque no le va a dar tiempo. Ah, no, recuerde que tenemos el examen final por el taller. Sí, 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 eso no va, mi hija, es una práctica. Olvídate. Pero el que está trabajando en la calle y quiere aprender esto, se va a acordar de mí. Ahí está. No me quedó bien la foto, pero me voy con el paso 3 aquí. Y vamos a llenar una declaración de eso. Después de esto, ya con este video, ustedes van a ver esta presentación y van a poder hacer su práctica que está en la unidad número 5. Vámonos para... Ok, déjeme publicar este video de ahorita para que no se me... Ok. Ok. Ya, listo. Entonces nos vamos ahora a la DGII. Vamos a compartir a Google. Vamos a entrar a la Dirección General de Impuestos Internos. Nos vamos a herramienta, declaraciones y seleccionamos IR2. Está pensando. Vamos a esperar que entre. Y vamos a llenar esa declaración. Vamos a terminar este ejercicio y vamos allá a concluir con ese tema. La semana próxima hablamos del IPI y por último el taller de llenado del IR2. Que no me voy a ir de aquí sin enseñarle eso. Herramienta. Oh my God. Fue muy rápido. Herramienta. Formularios. Es que yo lo tengo a usted de ahí, le doy ahí, no lo veo. Formularios, ahí estamos. Entonces, seleccionamos declaraciones juradas. ¿De qué impuesto? Del impuesto sobre la renta. IR2 2018, ese es el último. Del 18 para acá no ha habido modificaciones en esta declaración de impuestos sobre la renta. Después que lo descargamos, habilitamos los macros y vamos a buscar dónde está ese formulario. Ese formulario está en el IR2 y dice claramente la pestaña activo. Pero esta declaración no es un anexo del IR2, es una declaración separada que se llena conjuntamente por el tema, como ustedes vieron, que
el impuesto sobre activo es un crédito sobre el impuesto sobre la renta. Estamos descargando el formulario, el IR2, el cual de 2018 para acá no ha recibido modificaciones. Lento, pero viene a ella. Entonces, en la unidad número 5 hay dos temas. El impuesto sobre activo, que es para personas jurídicas, y el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, que es para personas físicas. Entonces, en la próxima semana vamos a hablar del IPI, concluimos la unidad número 5, hacemos un taller del impuesto sobre la renta y después, por último, el título 4 del código, que es el selectivo al consumo. Después de eso, ya no tenemos más examen. ¿De qué vamos a tener una pruebita? De las deducciones admitidas. Después todo lo demás son prácticas. Pues para eso hicimos esos talleres, ¿verdad? Para abolir el examen final. Ya por fin se descargó. No sé si lo están viendo ahí. Le voy a dar IR2 2018 y el formulario. Deshabilito los macros y ya lo tengo listo. Voy a compartir la pantalla porque sé que no lo están viendo. Mírenlo ahí. El IR2. El IR2 es grande, señores. Miren todos los formularios que tiene. Todos esos son anexos que tiene el IR2. El B, el B1, el B2, B3. Ahora, esto que dicen B, la empresa que ustedes van a trabajar debe escoger uno solo, ¿verdad? El D, D1, D2 y todo lo demás. Miren dónde está, miren para abajo, ¿eh? Miren ahí donde está una pestaña que dice ¿qué? ¿Qué dice ahí? Activo. Al lado de Activo. activo. Es ese que yo quiero. Ese que yo quiero. ¿Dónde lo conseguí? En el IR2. Entonces, yo llené el IR2 y lo mandé y me dio a pagar 378,000 pesos. Ahora procedo a llenar. Déjeme aumentarle un poquito esto porque esto no va a poner ciego. Mi declaración jurada sobre los activos. Mírenlo ahí. Formulario para liquidación del impuesto sobre activo para el 2021. Ay, no me va a permitir escribir. Pero yo habilité los macros. Bueno, la fecha no la puedo escribir, pero creo que puedo escribir los números. No, me fui de ahí. Así que se consigue el formulario. Yo voy a buscar uno que está desbloqueado, que yo lo uso para dar clases, que me lo pasó mi profesor de la maestría. Vamos a buscar aquí un IR2 desbloqueado. Yo lo tengo. Tributación 2. Aquí está. Actualizar. ¿Cómo que no la pueden actualizar? Ok, déjeme ver si esta me permite, déjeme ver. Si está desbloqueada. Sí. Ay, gracias a Dios. Bien. Vamos a compartir un IR2 desbloqueado porque el que descargué de la plataforma está vinculado. Entonces aquí
Aquí lo tengo. Aquí la empresa se llama Tío Pan. Tío Pan. El RNC 105 55555. La empresa se llama Tío Pan. El ejercicio va del 1 de enero del 2021 al 31. Espérense, borré ahí, 31 de diciembre del 2021, un año. Ahí está. Ahora, total de activo que viene de la casilla 6 del IR1, IR2. Aquí, vamos a deducir un poquito. Déjeme borrar estos datos. Que era de otro ejercicio que yo tenía. Porque el que descargué de la DGII no está desbloqueado y no me permite escribir. Entonces, como yo le voy a mandar este, que estamos haciendo ahora, ustedes van a poder usar este para sus ejercicios. Ahí está. Total de activo, 120 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 120 millones. Miren ahí, menos activos exentos. O sea que no me lo tengo ni que aprender. Edificaciones de explotación agropecuaria. El almacén de frutos. Lo busco. El almacén de frutos, 3,850. 1, 2, 3. Me dice aquí, activos fijos, terrenos rurales. El terreno vale 5 millones de pesos. Lo estoy llenando en mi declaración de activos. Inversiones en acciones. Yo tengo a mano, calculamos 2,600,000. 1, 2, 3. 2,600,000. Impuesto diferido o pagado por anticipado. 205,000. 1, 2, 3. Ahí me dice que ese valor tiene que estar en tales casillas del IR2. Ahí me lo dice. Viene del 3.2 anexo A1. Eso es el impuesto sobre la renta. O sea, el monto que yo puse en un impuesto tiene que coincidir aquí. ¿Ok? Activos exentos, bono de Hacienda. 1,800,000. 1, 2, 3. Mírenlo ahí. Total de activos exentos, suma la casilla 2, 3, 4, 5 y 6. 13,855,000. Total de activos netos. La casilla 1 menos la casilla 7 más la casilla 8. Yo no tengo nada en la casilla 8 y me da lo mismo que me dio a mano. 106,545. Dice que llevar resultado a casilla 34, pero yo no tengo que llevar nada, él se va solito. Mírenlo ahí, en la casilla 34. Mírenlo ahí, los 106. Entonces, me dice, menos monto por revaluación de activos, yo no revalué activos, menos exclusión temporal autorizada, sí tengo una exclusión temporal autorizada, 1,700,000. Del equipo que voy a durar 16 meses, 1,700,000. Base para el cálculo del impuesto. A la casilla 34, réstale la 35, réstale la 36, réstale la 37. Me dio 104,500, 104,845. 45. Ajá. Dice el 1% de la casilla 38, lo que nos dio a mano, 1,048,450. Y me dice en la 40, crédito por impuesto sobre la renta. O sea, lo que tú pagaste de impuesto sobre la renta en el IR2, ponlo ahí. Yo pagué 378,000. O me dio a pagar. Total a pagar,
670. Ah, pero yo tengo un crédito autorizado y lo pongo en la 43 de 120,000 pesos. Total a pagar 550,450. Así fue que nos dio, ¿verdad? A mano. Sí, maestra. Entonces, en la vida real no hay que hacer nada a mano. El mismo formulario te calcula todo. ¿Oyeron? Se lo enseño a mano para que sepan de dónde vienen los números. Pero nunca en la vida, en la bolita del mundo, ustedes van a calcular el impuesto sobre activo a mano. Ahora, cada cosa va en su casilla. Entonces, si usted trabaja en el sector financiero, usted no va a llenar de la 1 a la 9, usted va a llenar de la 10 a la 17. ¿Oyeron? Y miren cómo empieza. Mientras que esta empresa empezó total de activo, el sector financiero dice total de activo fijo. Ustedes ven que ni hay que aprenderse eso del artículo 403. Si usted trabaja en el sector de seguro, AFP, ARS, compañía de seguro, usted va a empezar aquí de la 19 a la 23 y va a empezar con el total de activo que viene de la casilla 9 del anexo A3. Las compañías de seguro declaran en el B3 y en el A3. Y si usted está en el sector eléctrico, va a llenar de la 25 a la 32. Pero nosotros, que somos una empresa común, que no tenemos una ley especial, tenemos que llenar de la 1 a la 8. Ese es el tema del impuesto sobre los activos. Vamos a darle a guardar a esto y voy a poner impuesto sobre activos, declaración ISA. Hoy estamos a 11 de noviembre, para yo acordarme. Y esto lo voy a poner en el escritorio. Entonces, jóvenes, hay que leer en la unidad número 5. En esa unidad número 5, como ustedes van a ver. Maestra, disculpe. Uh-huh. La unidad número 5 no aparece. Si a algún compañero le aparece, ya yo lo he cargado como 5 veces y no me aparece. No está habilitada, tampoco a mí me aparece. Ok, A pues mí yo no voy me a... aparece tampoco. Ok, pues entonces Igual a mí. yo voy a quedarme arreglando ese caso, a ver por qué